Amigos de MORE, amigos de Management of Reality, la administración de la realidad. Bienvenidos a la parashá de esta semana, que es la parashá Shoftim. Y fíjense que justo antes de empezar, estaba yo pensando, se me está olvidando algo. Y ahorita que empezamos, me di cuenta qué fue lo que se me olvidó. Se me olvidó preparar el texto. Ahorita lo preparo. Y en lo que lo preparo, les voy a platicar lo que le comentaba yo ayer a mi público en inglés sobre esta parashá. Bueno, no sobre esta parashá precisamente, pero como, digamos, comentario anterior a la parashá. Y eso es que yo entiendo que en estos tiempos a veces nos sentimos, nos deprimimos, porque las cosas se han estado poniendo difíciles, ¿no? O sea, el mundo se está volviendo peligroso, conflictivo. Muchas de las cosas que damos por hechas, ¿no? Del mundo democrático, liberal, garantista, de derechos, eh, pues está en peligro, ¿no? Todo ese orden en el que confiábamos, o, o, eh, o por lo menos esperábamos continuar construyendo hacia futuro, en libertad. Ese mundo está en peligro y a veces es normal que nos preocupemos, que nos asustemos, que nos deprimamos, sintiendo que la dirección de Occidente es negativa y que nuestros hijos y nuestros nietos no van a vivir en libertad. Y yo creo que esas preocupaciones son razonables, pero es importante cuando nos sentimos así, o por lo menos creo que ayuda cuando nos sentimos así, reconectarnos con la Torá, porque la Torá es algo bueno en este mundo. Y la Torá ha tenido un efecto increíble sobre la civilización occidental. La Torá transformó a las peores sociedades del planeta, que son las sociedades grecorromanas de la antigüedad clásica, sociedades que eran infinitamente crueles, gobernadas por psicópatas, que inclusive llegaron a pensar que torturar a un ser humano a muerte era un deporte, y construyeron estadios para poder reunirse a deleitarse con ese deporte. Estas eran las peores sociedades del mundo, eran las sociedades que más esclavos tenían y donde más duramente los oprimían. Legalmente los esclavos eran como muebles o como animales. Y esas sociedades tan absurdamente crueles, gobernadas por psicópatas, que eran las sociedades grecorromanas, son las que el pueblo judío transformó, porque cuando el pueblo judío entra en contacto con las sociedades grecorromanas en el Mediterráneo, hace, digamos, 2500 años más o menos, un poquito más, ahí es cuando inicia la transformación ética de Occidente. ¿Okay? Ahí los principios y las leyes que se custodian en el judaísmo, que tienen su fuente en la constitución sagrada que es la Torá, esas empiezan a transformar la manera de pensar de los grecorromanos y va produciendo una evolución a lo largo de los siglos en Occidente, gracias a esa semilla judía y al ejemplo judío y a la herencia judía que hay en el cristianismo, también, por supuesto, que las sociedades europeas, las sociedades occidentales, se van transformando, mejorando su ética a lo largo de los siglos, hasta que se produce la democracia moderna, el mundo en donde ha sido más posible que nunca perseguir el ideal ético de la hermandad universal, de la justicia, de la caridad, de la libertad, la honestidad, todas las virtudes de la ética.
Entonces, hay algo bueno en este mundo. La Torá ha estado haciendo su trabajo. A pesar de que le hemos pagado al pueblo judío muy mal, organizando enormes matanzas de judíos siglo tras siglo, los judíos de todas maneras nos han transformado, han mejorado nuestras sociedades y las siguen mejorando. Hoy en día los judíos son los que más, pero por mucho, ganan más premios Nobel. Entonces, no, los judíos siguen activamente beneficiando a la humanidad por encima de cualquier otro pueblo. Y seguimos pagándoles con muerte. Está organizándose, o más bien ya inició el siguiente genocidio, el genocidio del siglo XXI, el genocidio antijudío del siglo XXI ya inició el 7 de octubre de 2023, está en curso. El Estado de Israel lo está combatiendo, pero el genocidio está en curso. Y la pregunta ahora es si los occidentales vamos a apoyar a los israelíes para que ganen su guerra. Y esta es la gran pregunta de esta generación, ¿no? A nosotros nos toca defender a Occidente, y la defensa de Occidente, como yo siempre explico, empieza por combatir el antisemitismo, porque es justamente del judaísmo que heredamos todas las libertades y los derechos occidentales. Entonces, cuando se sientan deprimidos, reconecten con esto. Reconecten con la Torá y con la historia del impacto de la Torá en la evolución ética de los occidentales. Y lo importante que ha sido esa transformación. Y lo bueno que puede ser el futuro si continuamos por ese camino, si nos apresuramos ahora en esta generación a rescatar a Occidente y reconectar con el pueblo de la Torá y con el impacto político liberal de la ley de Moisés, y continuamos evolucionando hacia un futuro donde todos podemos ser libres, todos podemos ser hermanos y no hay ninguna necesidad de hacernos daño. A mí siempre que me reconecto con eso, me vuelvo a centrar. Siento que me desespero, que pierdo un poco la fe en el futuro, me empiezo a deprimir, empiezo a sentir que las noticias son demasiado pesimistas, y luego me acuerdo, a ver, espérate, pero es que hay algo bueno en este mundo, que es la Torá. Hay algo que está actuando el bien en este mundo y que a través de los siglos nos ha estado mejorando. Y eso me regresa a mi misión, me llena otra vez de esperanza, me da energías para pelear por Occidente. Y me llena también de agradecimiento, porque yo estoy muy agradecido con el Señor de que nos haya dado la Torá. Sin la Torá estaríamos perdidos. Entonces, sigamos con esta lectura de la Torá. La vamos a seguir comentando. Y la parashá de hoy es la parashá Shoftim, que inicia en Deuteronomio, que ahora tengo mi Torah impresa, 16-18. ¿Ok? Y permítame nada más, les voy a preparar el libro para que ustedes también lo puedan leer. Y lo voy a poner en pantalla. Así para que ustedes puedan leer conmigo. Entonces estoy compartiendo pantalla. Quiero ver nada más que quede del tamaño que nos sirve. Pero falta que yo salga. Eso. Entonces, vamos a hacerlo así. Creo que ahí se lee bien. Un poquito más grande. Bien, entonces estamos en la administración de la justicia. Entonces dice el texto: nombrarás jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia, y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Recuerden, la Torá es
el objetivo del Señor con la Torá y con el pueblo judío es inyectar ética, dar la estructura para que se pueda vivir una vida de ética y convertir al pueblo de Israel en el vehículo para iluminar al resto del planeta con este mensaje y estructura de ética. ¿Okay? Ese es el objetivo del Señor. Que el pueblo de Israel sea la luz de las naciones, como dice el profeta Isaías. Entonces, pues obviamente se necesita una infraestructura social, una institución para la administración de justicia, pues de otra manera no puedes tener un pueblo ético. O sea, si la gente que se desvía de la ética no recibe un castigo, si la gente que daña al prójimo no recibe un castigo, pues entonces no se puede estabilizar la ética, ¿no? Entonces tiene que haber un sistema de administración de justicia y para que funcione es absolutamente imperativo que no se corrompa. No se puede corromper. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos aquí es como la orden mínima para producir ese sistema de administración de justicia. Obviamente que necesita mucha más institucionalidad. Ahorita vamos a hablar en un segundo de la relación entre las Cortes Bajas y la Suprema Corte, que también la comenta la Torá, la ordena la Torá. Pero como mínimo, tienes que asegurar que el sistema de justicia, cualquiera que sea su estructura, no se corrompa, porque si se corrompe, pues se vuelve una burla y entonces ya es imposible proteger a la gente, proteger los derechos de la gente, ¿no? La justicia y solo la justicia buscarás. Se trata de proteger a la gente, ¿ok? Esta es la consigna más importante del Señor. No plantarás para ti acerá de ninguna clase de árbol junto al altar del Señor tu Dios, que harás para ti, ni levantarás para ti pilar sagrado, lo cual aborrece el Señor tu Dios. Fíjense cómo inmediatamente después de decir, buscarás la justicia y nada más la justicia, otra vez inmediatamente tenemos un mandamiento en contra del politeísmo. O sea, los mandamientos en contra del politeísmo son constantes, repetitivos, omnipresentes. Voy a estar enfatizando esto una y otra vez porque esta es la obsesión del autor de la Torah. ¿Ok? Y aquí sigue. Dice, ahí se ve bien, sí. Dice, no sacrificarás al Señor tu Dios buey o cordero que tenga defecto o alguna imperfección, porque es cosa abominable al Señor tu Dios. Si en medio de ti, en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, se encuentra un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos del Señor tu Dios, violando su pacto, y que haya ido y servido a otros dioses, adorándolos, o adorando al sol, o a la luna, o a cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo no he mandado, y si te dicen y has oído hablar de ello, harás una investigación minuciosa. Y si es verdad y es cierto el hecho que esta abominación ha sido cometida en Israel, entonces sacarás a tus puertas a ese hombre o a esa mujer que ha cometido esta mala acción y los apedrearás, al hombre o a la mujer, hasta que mueran. Al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero contra él para darle muerte y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Ahora bien, como hemos comentado en otras ocasiones, esto a ojos modernos pudiera parecer, por un lado, exceso de violencia y pudiera parecer también intolerancia religiosa, ¿no? Ay, entonces nada más porque alguien tiene otros dioses que no son los míos, los vamos a ir a apedrear a muerte. Pues, por un lado, parece intolerancia religiosa y además parece que es una reacción verdaderamente excesiva, ¿no? Pero eso es porque se nos está olvidando el contexto local y histórico de esta gente. Y esto no se trata de decir que los antiguos tienen derecho a ser violentos, no, yo no estoy diciendo eso. Lo que hay que poner en su contexto es de qué,
perdón, ¿qué es lo que está tratando de hacer la Torá? Entonces, el asunto aquí es que la Torá está hablando, cuando habla de servir a otros dioses, se está refiriendo a estas culturas que estaban combatiendo los israelitas, ¿no? Entonces, los israelitas van a desposeer a la gente que vive en la tierra que Dios les prometió. Y esa gente tiene unas prácticas que no son simplemente distintas a las de los israelitas. No se trata de una llana diferencia cultural, de la intolerancia ante la diferencia. No, 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 no. Estas culturas que los israelitas van a derrotar militarmente y desplazar para ocupar su tierra, que es la tierra que Dios les promete, son organizaciones criminales. ¿Ok? Entonces la Torah una y otra vez señala que son en efecto criminales, son sociedades de criminales, como eran, por ejemplo, las sociedades grecorromanas, ¿ok? Que creían que torturar a un ser humano a muerte era un deporte. Esa es una organización criminal que está oprimiendo a un océano de esclavos y que los brutaliza a diario, ¿ok? Aquí estamos hablando, en el caso de la Torá, de una sociedad también criminal que cometía toda serie de barbaridades, incluyendo la que más ofende al Señor, que es el sacrificio humano y en particular el sacrificio de niños. ¿Ok? Entonces, en la Torá está hablando, cuando dice servir a otros dioses, se refiere a servir a los dioses que son parte de la estructura político-religiosa de unas organizaciones criminales que asesinan niños. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que imaginarse, ¿qué harían ustedes si en la ciudad en la que están hubiera pandillas que están secuestrando niños para sacrificarlos? Y tienes la preocupación de que en tu barrio pueden estar merodeando estos pandilleros que se quieren robar a tus niños para sacrificarlos. ¿Qué harías? ¿Te parecería demasiado castigo apedrearlos a muerte? No creo. No creo, la verdad. Yo creo que saldríamos a las calles con trinchetes, con tranchetes, ¿no? Entonces, para entender este texto, ese es el contexto en el que lo tienes que poner. Esta gente se estaba peleando, los israelitas, según lo que narra la Torah, o sea, tú puedes creer que esto es histórico o que esto es mítico, eso no importa, lo que importa es el contexto de la narrativa. La narrativa está diciendo que los enemigos de los israelitas eran organizaciones criminales que asesinaban niños para complacer a sus dioses. Y no puede haber mayor pecado que eso. No puede haber mayor pecado que asesinar a una criatura inocente, a un ser humano, a un infante o a un niño que no se puede defender. No hay nada peor. Absolutamente. Es el peor pecado. Entonces, como estos son los enemigos de los israelitas y como este tipo de gente puede surgir dentro de los israelitas, pues este es un gran peligro para la estabilidad del movimiento ético que está tratando de implantar en el planeta Tierra el Señor a través del pueblo judío, a través del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, absolutamente hay que impedir que crezca este movimiento criminal y sobre todo que no infiltre al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué dice aquí el texto? Dice, si en medio de ti, en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, se encuentra un hombre o una mujer que hace lo malo, que hace maldad, ¿ok? Y que sirve a otros dioses, como hacen estos paganos que ustedes van a desposeer, ¿no? Bueno, entonces, tiene que haber una investigación minuciosa. Esto se vuelve un asunto policial. A estos criminales hay que encontrarlos. Estos secuestran niños y los matan. Esta es una cuestión policial. Tiene que haber una investigación minuciosa y averiguar si efectivamente existen estas personas, si hay israelitas que están uniéndose a estas pandillas. Eso no se puede tolerar. Es intolerable. Si esto se tolera, el movimiento ético desaparece. ¿Ok? Entonces, como no se puede tolerar, pena capital. Te estás secuestrando y asesinando niños, te matamos. ¿Ok?
Una vez que se pone en su contexto, ya no suena a demasiada violencia y no suena a intolerancia religiosa. A lo que suena es a que hay una empresa criminal que tiene que ser combatida para proteger a la gente inocente. Y eso lo hacemos nosotros y lo hace todo el mundo. Y lo hacen en el mundo antiguo y en el mundo moderno. Y toda la gente que quiere tener una vida ética tiene que impedir que los criminales aterroricen a la gente honesta, ¿no? Entonces, así quitarás el mal de en medio de ti. Dice, si un caso te es muy difícil de juzgar, como entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de pleito y otra, o entre una clase de asalto y otra, siendo casos de litigio en tus puertas, te levantarás y subirás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Y vendrás al sacerdote levita o al juez que oficie en aquellos días, y consultarás con ellos, y ellos te declararán el fallo del caso. Harás conforme a los términos de la sentencia que te declaren desde aquel lugar que el Señor escoja, y cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñen, según los términos de la ley que ellos te enseñen, y según la sentencia que te declaren, así harás. No te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren. Recuerden, cuando la Torah está repite y repite y repite y repite lo mismo, está gritando, ¿ok? La repetición es la forma como los autores antiguos gritaban, porque no tenían negritas, ni mayúsculas, ni fuente roja, ni subrayado, ni cursivas, ni nada, ¿ok? Entonces, y escribir libros era carísimo, porque el papel era carísimo, y entonces el estilo literario tendía mucho a la economía. Entonces tú sabías que si te repetían algo, porque eso es muy caro repetir, ocupa más espacio y el papel es muy caro, entonces si te repetían algo te estaban gritando, ¿ok? Entonces fíjate, eh, según los términos de la ley que ellos te enseñen y según la sentencia que te declaren, así harás, pues ya te lo dijo una vez. No te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren, intensificando la misma orden, ¿no? Es repetición. Ah, y arriba estaba el otro. Y cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñan. Entonces ya vamos en la tercera repetición. Y luego dice, y el hombre que proceda con orgullo, no escuchando al sacerdote que está ahí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Entonces te dice 3 veces cuando la Corte Suprema, ¿no? Porque eso es lo que se está estableciendo aquí. Se está estableciendo una relación entre las Cortes Bajas y la Corte Suprema. Y te está diciendo el texto, cuando las Cortes Bajas no puedan resolver un caso, se sube a la Corte Suprema y una vez que la Corte Suprema decide, se acabó. Tienen que hacer caso, porque si uno puede ignorar las sentencias de la Corte Suprema, el sistema judicial se desmorona. Ya, no hay autoridad. Entonces, ok, puede haber una controversia que no se resuelve y sube, pero una vez que sube y se decide, se acabó. Y te dice 3 veces, ¿no? Tienes que acatar las órdenes de la Corte Suprema, las tienes que acatar, las tienes que acatar. Y luego te dice, y si no, pena de muerte. ¿Ya? ¿Clarísimo? Pena de muerte. ¿Ok? Porque si no, el sistema judicial, si no es suprema, la Corte Suprema, entonces el sistema judicial se desmorona. Así quitarás el mal de en medio de Israel, entonces todo el pueblo escuchará y temerá y no volverá a proceder con arrogancia. Ahora, instrucciones sobre los reyes. Este es un pasaje que a mí me encanta. Le vamos a sacar mucho jugo. Nada más les quiero decir, estaba consultando algunos comentarios de la Torah antes de iniciar la parasha y nada más les quería comentar que esto que se está ordenando aquí sobre la relación entre las Cortes Bajas y la Corte Suprema, este es el pasaje que luego justifica la creación del Sanedrín. ¿Okay? El Sanedrín es ya la corte rabínica formalmente organizada, que en efecto en la historia del pueblo judío decidía los casos que no se podían resolver, ¿no? Y sus decisiones eran finales. Entonces, cuando por ejemplo, leemos en los evangelios sobre las deliberaciones del Sanedrín, ¿no? De eso están hablando. Están hablando de esta Corte Suprema Rabínica que se forma para acatar estos mandamientos que acabamos de leer. Bueno, seguimos. Instrucciones sobre los reyes. Dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas y habites en ella, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean.
Ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja, a uno de entre tus hermanos. Pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volverán ustedes por ese camino. Tampoco tendrá el rey muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, ni tendrá grandes cantidades de plata y oro. Esto es totalmente extraordinario, ¿ok? Es importante que se den cuenta a qué nivel, porque lo que recuerden que el origen de toda esta legislación es una revuelta de esclavos, ¿ok? Esclavos que habían sido oprimidos por un rey, el rey de Egipto, el faraón. Entonces, eh, la historia, que es muy famosa, ustedes la conocen, es que el pueblo israelita estaba esclavizado en Egipto y entonces surge el líder revolucionario Moisés, asistido de la deidad, y organizan una revuelta de esclavos para que se escapen al desierto. Y ya que se escapan al desierto, entonces Dios empieza a entregar esta nueva legislación que es para que los esclavos liberados vivan sin opresión. ¿Ok? Ese es el objetivo. Es el objetivo, como ya hemos dicho, es crear un pueblo que se dedica a la ética. En la ética no hay opresión. Pero obviamente que el reto es que siempre va a haber diferencias de poder en cualquier sociedad. Y entonces, ¿cómo le hacemos para evitar que las diferencias de poder se conviertan otra vez en la opresión institucionalizada de la cual habían escapado? ¿No? Y entonces la Torah, fíjense, la Torah dice, es muy interesante el texto porque claramente está diseñado para proteger la libertad de la gente. Dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, voy a analizar cada oración aquí. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja, a uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. Ok. Lo primero que me gustaría observar aquí es que se le dice al pueblo de Israel, cuando ya estés en tu tierra y digas, pondré un rey sobre mí. Esa manera de expresarse lo que implica es que el pueblo es el que elige al rey, porque estas palabras están siendo dirigidas al pueblo de Israel. Entonces Dios le está diciendo al pueblo de Israel, cuando tú decidas poner un rey, recuerda de hacerlo así. Pero ¿quién lo va a poner? El pueblo. Entonces estamos empezando por una estructura que ya es democrática. Si el pueblo pone al rey, pues entonces eso es una elección, ¿no? Digo, quizá no sea un plebiscito como los que estamos acostumbrados nosotros, digo, el mecanismo puede variar, pero la fuente de autoridad es el pueblo, porque Dios está diciendo que el pueblo de Israel va a poner un rey sobre mí, va a poner un rey sobre sí mismo, ¿no? Entonces eso ya de entrada es muy interesante, porque dice, cuando tú digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean, sí, pero las naciones que rodean al pueblo de Israel no ponen un rey, ellos no escogen a su rey, ¿no? Son dinastías que se arrogan el poder militarmente, ¿no? Eh, entonces, será como las naciones que me rodean en el sentido de poner un rey, pero no en el sentido, o sea, en el sentido de que va a existir la institución de la monarquía, pero no en el sentido de que esa es una monarquía que se impone sobre el pueblo, ¿ok? En eso sí no se van a parecer. Eso es singular en el pueblo de Israel, ¿no? Y dice, bueno, no vais a poner a un rey que no sea de tu pueblo. Y obviamente la implicación es, si escoges un rey extranjero, pues no va a estar tan interesado en proteger tus derechos. Entonces tiene que ser un hermano israelita, un hermano judío, ¿no? Otra vez, porque el objetivo es proteger los derechos de la gente, ¿no? Y fíjate, luego dice, el rey no puede andar sintiéndose el muy, ¿no?
El rey no puede tener muchos caballos. O sea, no lo estamos haciendo rey, no lo vamos a hacer rey para que esté ahí gozando de grandes riquezas y se esté ensalzando con su presunta superioridad. ¿Cómo lo expresa? No puede tener demasiados caballos. ¿No? ¿Por qué? Porque los caballos son energía en el mundo antiguo. Con los caballos haces trabajo, ¿no? Eso le da, si tiene demasiados caballos el rey, tiene demasiado poder. ¿Ok? Eh, entonces, no tendrá muchos caballos y ahora fíjense, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos. O sea, si haces que el pueblo vuelva a Egipto para que el rey tenga muchos caballos, ¿qué estás haciendo? Para cumplir un capricho del rey que quiere tener muchos caballos, ahí va el pueblo de regreso a Egipto. ¿Qué quiere decir ir de regreso a Egipto? A la esclavitud. ¿Ok? Claro que eso no se puede. Justamente el pueblo fue sacado de Egipto para liberarlo de la esclavitud. Nada de que vamos a regresar por ese camino. El Señor te ha dicho, y cita, jamás volverán ustedes por ese camino. Entonces, Egipto aquí tiene un papel simbólico, ¿no? Egipto es el lugar de la esclavitud, el lugar de cautiverio, ¿no? Y luego sigue, dice, tampoco tendrás muchas mujeres, no sea que su corazón, perdón, el rey tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. ¿Ok? Si está el rey viviendo nada más por hedonismo, placer, obviamente no va a ser un rey que sirve a su pueblo, ¿no? Entonces tiene que ser un rey, pues, relativamente casto, ¿no? No puede tener demasiadas mujeres, ¿no? Eran otras épocas. Ni tendrá grandes cantidades de plata y oro. Otra vez, si el rey tiene grandes cantidades de plata y oro, puede comprar muchos mercenarios, por ejemplo, y eso lo vuelve demasiado poderoso. ¿Okay? Entonces, todas estas mandamientos aquí están diseñados para limitar el poder del rey y por lo tanto para proteger a la población de los abusos del monarca. ¿Okay? Y fíjense nada más lo que dice ahora la Torá. Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. Temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Y aquí nos dice algo el texto que es verdaderamente asombroso, porque dice, no solamente que el rey no sea muy poderoso, sino que fíjense lo cuidadoso que tiene que ser con la ley. Esto es lo que dice enseguida, dice, y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esto es tremendo porque nos está diciendo que a diferencia de otros pueblos que instituyen la monarquía, ¿no? En el pueblo de Israel, el rey no se debe de sentir como que es mejor que el pueblo, ¿no? Que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, que no sienta que él es superior, que viene de una casta superior, de una familia superior, pero efectivamente esto es lo que pasa en otros pueblos. En otros pueblos, el monarca siempre sale de una familia que se supone que es superior porque pertenece a una nobleza que se supone que es superior al resto del pueblo. Ese tipo de ideologías son muy, pero muy comunes en todos los sistemas monárquicos que conocemos. En el caso de los israelitas, hay un mandamiento del Señor para el rey diciendo, no se te ocurra pensar que tú eres mejor que el pueblo. Y para que tengas claro quién es el verdadero rey, que es el Señor, ¿no? El Señor es el Rey de Reyes, dice, mira, esta ley que te limita, porfas, la vas a escribir, te la van a escribir, la vas a leer todos los días.
todos los días de tu vida vas a leer esta ley, no vaya a ser que se te olvide que tú estás para servir al pueblo y no para exprimirlo, ¿ok? Y no te vayas a desviar de esta ley ni para la derecha ni para la izquierda, ¿ok? Porque la ley está por encima del rey. Esto es lo que es muy importante. ¿Por qué? Porque la ley es la ley de Dios, entonces el rey no tiene el poder de modificarla, ¿no? Dios está obviamente por encima del rey y la ley viene de Dios, no viene del rey. Entonces, eso vuelve único al pueblo de Israel. Y esto es justamente la estructura que necesitas. Ahorita ya no estamos hablando de una estructura, no estamos hablando de los detalles finos de las articulaciones institucionales, sino más bien de la ideología que sostiene todas esas articulaciones. La ideología dice que el rey está sujeto a la ley, que la ley emana de Dios y por lo tanto es superior al rey y el rey se tiene que ceñir todos los días de su vida a la ley. ¿Por qué? Porque protege a la gente, porque el rey está para servir al pueblo. ¿Qué tal? Tremendo, ¿no? Esta es la estructura institucional e ideológica para un pueblo que vive en libertad. Dice, provisión para los levitas. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. Ellos comerán de las ofrendas encendidas al Señor y de su porción. No tendrán heredad entre sus hermanos. El Señor es su heredad, como les ha prometido. ¿De qué estamos hablando aquí? La heredad se refiere a heredar tierra. Entonces, aquí en este párrafo, la Torá está estableciendo un orden institucional que separa poderes. ¿Okay? Nosotros estamos acostumbrados a pensar que la idea de la separación de los poderes viene del Barón de Montesquieu. Y bueno, en el mundo moderno sí es muy famoso los argumentos del Barón de Montesquieu, que nos enseñó a separar el ejecutivo del legislativo, del judicial, para que esos tres poderes, que no tienen que ser tres, ¿okay? Hay una obsesión ahora, ha sido tan influyente Montesquieu que todo el mundo quiere imaginar que tienen que ser tres poderes. No es cierto, podemos imaginar distintos arreglos y yo creo que hay arreglos superiores a lo que se le ocurrió a Montesquieu, pero en fin, la idea abstracta de separar poderes sí es muy importante porque el principio básico es que como dijo Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, pues es mejor dividir el poder, porque si el poder corrompe, pues es mejor que nunca haya demasiado poder para que no haya tanta corrupción. Y al contrario, si permites que se concentre mucho el poder, pues entonces lo que seguro va a resultar es opresión. Entonces, ¿qué hace la Torá? Dice, pues fíjate, los sacerdotes, que son la autoridad religiosa, no tendrán heredad, es decir, no serán dueños de tierras. Porque si son dueños de tierras, entonces se puede combinar el poder religioso con el poder económico, que en el mundo antiguo el poder económico era el poder agrícola, sobre todo. Entonces, vas a combinar el poder religioso con el poder económico y el resultado de concentrar tanto poder es que la gente va a terminar oprimida. Y obviamente, digo, sabemos que esto es cierto, porque en muchas sociedades donde se ha unido el poder religioso al poder económico, ha habido muchísima opresión. Un caso muy famoso para nosotros es el medioevo europeo, porque en el medioevo europeo la Iglesia Católica era el mayor latifundista de Europa. Entonces, la Iglesia tenía, la Iglesia y las órdenes religiosas tenían inclusive más tierra que los reyes en sus propios países, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy claro de este peligro, ese periodo europeo, porque al mismo tiempo que la iglesia tenía todo este poder, había un fenómeno institucional que se llama la Inquisición, que convirtió en esclavos a todos los europeos. ¿Okay? Cuando pensamos en la Inquisición, pensamos, sí, estaban persiguiendo herejes y estaban persiguiendo judíos y lanzaron cruzadas contra los musulmanes. Y cuando lo vemos así, se nos olvida que de hecho la Inquisición era una institución que oprimía a los católicos, inclusive a los que no eran herejes.
inclusive a los que no se desviaban de lo que decía el Papa, ¿ok? Todos estaban oprimidos porque no les permitían pensar. Nadie podía ni pensar ni opinar algo que no hubiera estado autorizado por la autoridad suprema del Papa. Entonces todos estaban oprimidos y todos vivían con el temor de que alguien los acusara de ser un hereje, ¿okay? Que es lo que pasa en todos los estados totalitarios. Todos los estados totalitarios tienen esta estructura, convierten a toda la población en espía del poder. Entonces cualquiera te puede delatar, tu amigo, tu hermano, tu vecino. Todo el mundo está preocupado de que lo vayan a acusar. Ustedes nacieron en democracias, la mayoría de los occidentales, por eso no se imaginan lo que es vivir en esta paranoia. Pero así son todos los estados totalitarios. Digo, ya se le imaginan un poquito, porque el movimiento izquierdista del woke ha estado imponiendo como cacerías de bruja menos intensas que las del medioevo y menos violentas, pero con una estructura parecida en la que todo el mundo se empieza a asustar de que alguien lo acuse de ser un racista o de un misógino o de un supremacista blanco o de un lo que sea, ¿no? Porque así funciona el mundo del woke. Entonces sí tenemos un poco una idea, pero para nada se compara con la violencia del medioevo, ¿no? Y como digo, eso es una consecuencia de unir el poder religioso con el poder económico. Entonces, la Torah entiende el peligro de esto y por eso tiene el cuidado de legislar que no, los sacerdotes van a vivir de las ofrendas que la gente trae para restaurar su relación con Dios, ¿no? De eso pueden comer algunos pedazos, ahorita la Torah va a decir cuáles, otros se queman para la ofrenda del Señor y de eso van a vivir. De eso ellos no van a tener su tierra, ¿no? Y así evitas combinar esas dos fuentes de poder. Dice, este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecen, o sea, el derecho de comer de lo que traen. Este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecen como sacrificio buey u oveja. Darán para el sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Le darás, o cuajar, cuajar, sí. Le darás las primicias de tu grano, de tu vino nuevo, de tu aceite y del primer esquileo de tus ovejas. Porque el Señor tu Dios lo ha escogido, a él y a sus hijos de entre todas tus tribus, para que esté ahí y sirva en el nombre del Señor para siempre. Y si un levita sale de alguna de tus ciudades, de cualquier parte de Israel en que resida, y llega con todo el deseo de su alma al lugar que el Señor escoja, él ministrará en el nombre del Señor su Dios, como todos sus hermanos levitas que están allí delante del Señor. Comerán porciones iguales, excepto lo que reciban de la venta de sus patrimonios. Y ahora regresamos al tema infinito, eterno, recurrente, obsesivo, redundante, contundente de la prohibición del politeísmo. ¿Ok? Este es el tema que captura toda la atención del Señor y obsesiona su conciencia, porque no se puede decir que haya ninguna preocupación más grande para el autor de la Torá. Entonces regresa todo el tiempo a este tema, dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. Y fíjense, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Estamos hablando de sacrificio humano, de asesinato de niños, ¿ok? Esto es lo que ofende tanto. Por eso no hay piedad para estos pueblos. Son organizaciones criminales, ¿ok? Entonces dice, no se ha hallado en ti nadie que se comporte como estos paganos criminales. Nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique, y ahora fíjense bien, adivinación, ni hechicería, o que sea agorero o hechicero, o encantador, o adivino, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios. En la parashá, no recuerdo si era la anterior o la de antes de esa, si ustedes recordarán el texto,
el Señor le dice a los israelitas, no vayan a creer que porque ustedes son tan buenos, les estoy dando la tierra prometida. No es que ustedes sean tan buenos. Lo que pasa es que esos pueblos que ahorita viven ahí son, de plano, son terriblemente malvados. Pues sí, están haciendo sacrificio humano, están matando niños, ¿no? Entonces, esos son verdaderamente tan malvados, tan criminales, que por eso yo los voy a expulsar de esa tierra y se las voy a dar a ustedes, pero no porque ustedes sean tan santos. Lo que pasa es que estos son unos verdaderos psicópatas, ¿no? Ese es el argumento del Señor. Y obviamente la evidencia más contundente de que estas son organizaciones criminales que no pueden ser toleradas es que están matando niños. Pero lo que es muy interesante aquí es que en el mismo plano de matar niños, la Torá pone la adivinación, la hechicería, ser agorero, hechicero, encantador, adivino, espiritista, consultar a los muertos, ¿no? Todas esas supersticiones las está poniendo en el mismo plano del sacrificio humano. Y todo es abominable al Señor, totalmente prohibido. Entonces, lo primero que quiero observar sobre esto es que yo creo que la Torá tiene razón, el autor de la Torá tiene razón en pensar que el monoteísmo es muy difícil y que el politeísmo es muy atractivo y que hay un peligro eterno, constante, alto, de que los monoteístas no van a poder, de que la gente no va a poder sostener el monoteísmo y que se van a resbalar de regreso al politeísmo. Yo creo que la Torá tiene razón de ver las cosas así y de sentir que es muy poco probable que sobreviva el monoteísmo, ¿no? Esa obsesión de la Torá yo creo que es razonable, porque estamos viendo aquí en el texto que el autor de la Torá no es ambiguo, no es vago, no está dejando las cosas a la interpretación, no está diciendo, y no me gustan las supersticiones, y no sean supersticiosos de forma general, no, se toma la molestia de hacer un listado muy explícito de todas las cosas que son abominables y están totalmente prohibidas al mismo nivel que está prohibido el sacrificio de niños. Y sin embargo, a pesar de que el texto es perfectamente claro y explícito y repetitivo, porque esto es algo que se repite una y otra vez en la Torá, ya lo voy a estar comentando en otras parashas. A pesar de eso, hay una multitud de judíos y cristianos hoy que participan en todas estas prácticas supersticiosas y que no perciben que haya ninguna contradicción entre su presunto monoteísmo judio-cristiano y participar en estas prácticas. De hecho, en el judaísmo ha habido todo un movimiento desde el medioevo que se llama Cábala, en donde algunas de estas prácticas han sido centrales. Y no se percibe una contradicción. Entonces, es muy interesante especular sobre eso cómo pasó, ¿no? O sea, ¿cómo pasó? ¿Será que no leen el texto? ¿O será que se desarrolló una interpretación para, y es muy interesante estudiar cómo surge esa interpretación y qué estructura tiene, ¿no? Para decir, bueno, pues sí, aquí dice que todo está prohibido, pero en realidad está permitido. O sea, ¿cómo se llega a esa interpretación? Porque no es como, otra vez, no es como que el texto es ambiguo, no es como el que está permitiendo de forma abierta que hubiera muchas interpretaciones de lo que está diciendo, en absoluto. El texto se toma la molestia de hacer un detallado explícito, un listado de cada una de las cosas. Entonces, si la adivinación está prohibida, no puedes ir a que te lean el tarot. Está prohibido. No puedes ir a que te lean las hojas del té, a que te hagan tu horóscopo, está prohibido, prohibido con todas sus letras, ¿no? Entonces, yo voy a regresar a esto, porque para mí es un tema muy, muy importante, pero quiero ahorita nada más dejarlos con la pregunta, ¿no? ¿Cómo creen que funciona la justificación? ¿Cómo llega uno a la conclusión de que lo que está explícitamente prohibido
con todas sus letras, de hecho está permitido. ¿Ok? Ahí los dejo, ahí se los dejo. Y lo que les quiero dar, sin embargo, aunque no me meta yo a estudiar esas justificaciones ahorita, sí les quiero dejar con la conexión que yo pienso que hay entre estas, las podríamos llamar supersticiones paganas, y la cuestión del sacrificio de niños, o sea, del sacrificio humano. Y es la siguiente, que todas estas supersticiones paganas, politeístas, tienen que ver con el esfuerzo del ser humano para manipular al Dios, como habíamos dicho en otras ocasiones, ¿no? La relación es, a diferencia del mundo de la Torá, en donde lo que importa es lo que quiere el Señor, y el Señor está tratando de manipular al pueblo de Israel para que sea ético, ¿no? Y lo amenaza con castigos horrorosos si viola las leyes, los mandamientos del Señor, y le promete bendiciones tremendas, fabulosas, si se mantienen fieles a los mandamientos, ¿no? Y hace otras cosas, pero ahí la orientación en el monoteísmo es el proyecto del Señor. El Señor está tratando de que el pueblo de Israel haga la voluntad del Señor y los trata de manipular de distintas maneras, ¿no? Pero en el politeísmo es exactamente al revés. En el politeísmo el ser humano está tratando de manipular a los dioses y entonces les trae ofrendas, ¿no? Les lleva pagos para entonces conseguir que el Dios se comporte de la forma que le sirve al ser humano que está haciendo la ofrenda o el sacrificio. Entonces, si tú estás en esta orientación mental en la que tú le haces algún favorcito al Dios para que el Dios por reciprocidad te dé lo que tú quieres, ¿no? Si estás en esa orientación mental, en esa gramática de interacción con la divinidad, naturalmente vas a razonar que entre mayor sea el pago para el Dios, mayor el poder que puedes controlar, mayor la recompensa que puedes esperar. Y una vez que empiezas a razonar de esta manera, garantizado que vas a terminar pensando que obtienes el mayor poder cuando asesinas a otro ser humano, porque esa es la mayor ofrenda que puedes presentar. ¿Ok? Entonces, si tú participas de la gramática en la que tú haces algo por el Dios para que el Dios te dé algo a ti, tarde o temprano vas a asesinar a un niño. Entonces, todo está prohibido. ¿Ok? Todas las supersticiones paganas están prohibidas porque participan de esta gramática manipuladora hacia el Dios. Y eso tarde o temprano va a llevar a la gente a pensar que, bueno, pues como ahorita lo que necesitamos es mucho poder, pues entonces tenemos que asesinar a un ser humano. Tenemos que darle al Dios algo muy caro para demostrar la firmeza de nuestra intención y la agudeza de nuestra necesidad, ¿no? Entonces, todo está prohibido para que no participes en esta gramática y nunca acabes ahí. Dice luego el texto, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. ¿Okay? Esas naciones que vas a desalojar y que asesinan niños, esas organizaciones criminales que asesinan niños, practican hechicería y escuchan a los adivinos. Y entonces tú no puedes participar de eso porque tú no vas a asesinar niños. ¿Ok? Tú no puedes estar en esa gramática. Pero fíjense lo que sí permite el Señor, porque enseguida dice lo que sí está permitido. Dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor de tu Dios. A él oirán. La profecía sí está permitida. Y el Señor va a levantar un profeta como Moisés en algún tiempo futuro, ¿no? Dice, esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Entonces, si leyeron el Éxodo, se van a acordar de que Dios se comunica, hay una gran asamblea del pueblo de Israel y Dios aparece como una columna de humo y fuego y se comunica con el pueblo de Israel, y ellos escuchan la voz de Dios, ¿no? Y acaban muy espantados, ¿no? Y entonces, no, porfas, eso ya no, eso me asusta mucho, pues mándame un profeta mejor,
Eso me da menos miedo, ¿no? Y entonces dice el Señor, dice, como lo pidieron, les voy a enseñar, les voy a mandar un profeta. Dice, y el Señor me dijo, bien hablado en lo que han dicho, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandé. Esto es lo que le dice el Señor a Moisés, ¿no? Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que hable con orgullo en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Interesante, ¿no? Entonces, está permitida la profecía y va a venir un profeta verdadero que va a mandar el Señor, un profeta como Moisés. Y cuando ese profeta venga y hable las palabras que el Señor le manda, le tienes que hacer caso. El que se haga pato, el Señor le va a pedir cuentas. ¿Ok? Va a haber una consecuencia. Pero obviamente hay que cuidar el problema de que va a haber falsos profetas. Pues sí, seguro va a haber alguien que dice yo soy el profeta y va a empezar a decirle a la gente lo que tienen que hacer, ¿no? Y cuáles son las presuntas netas, ¿no? Y entonces, pues a ese no es el bueno. Entonces tiene que haber un castigo para ese profeta también. Y dice el Señor, si a alguien se le ocurre hacerse el profeta y decir algo que yo no le mandé, muerte, ¿no? Pero obviamente eso no resuelve el problema y la Torah lo entiende. Ya les había explicado yo por qué esas supersticiones tienen, por qué el autor de la Torah quiere prohibir todas esas supersticiones, porque relacionarse con esas supersticiones los va a llevar eventualmente al sacrificio humano. Y, y entonces, ¿en qué me quedé? Acá. Sí. Y entonces dice, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. ¿Ok? Está haciendo esa conexión. Un profeta, pero fíjense lo que sí permite la profecía. Dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él lo oirán. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Esto es una referencia al Éxodo, cuando Dios se aparece en una columna de humo y fuego y se oye la voz del Señor, y la asamblea de los israelitas se compromete a seguir la Torah, pero presenciar, o sea, sentir la presencia del Señor de esa forma los asusta mucho, y entonces dicen, no, mejor mándanos un profeta porque esto es demasiado, esto nos asusta mucho, ¿no? Y entonces dice el Señor, bueno, el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, le dice a Moisés, y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que hable con orgullo en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Entonces aquí se busca resolver el problema. Por un lado, si llega el profeta del Señor y dice lo que el Señor le manda, pues lo tienes que acatar. Esa es la palabra del Señor. Pero obviamente está el problema de que pudiera haber un falso profeta. Y entonces también tiene que haber una consecuencia para el falso profeta, para que no confunda al pueblo. Entonces, cualquiera que se arrogue el papel de profeta y no diga lo que manda el Señor, muerte, ¿no? Pero no se resuelve el problema. Es obvio que la Torah, el autor de la Torah no está diciendo que en el momento en que el falso profeta diga una mentira va a caer muerto, va a caer inmediatamente fulminado. No está diciendo eso, porque inmediatamente después, fíjense, dice, y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Pues este problema permanece, o sea, no, el falso profeta no va a caer fulminado inmediatamente. Entonces, permanece la dificultad. ¿Cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? ¿Ok? Y fíjense la respuesta del autor de la Torah, la respuesta que da Dios. Dice, cuando un profeta hable en el nombre del Señor,
Si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. ¿Ok? Entonces, para mí esto es casi lo más profundo que nos podemos encontrar en la Torá, porque lo que está diciendo aquí el texto es que la forma de averiguar quién es el falso profeta es tú ir a verificar. Ve a ver, revisa. Si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, pues entonces es ser un falso profeta. Pero el que lo tiene que ir a verificar eres tú. ¿Eso qué quiere decir? Que los judíos son ordenados a hacer ciencia, porque la verificación de lo que se afirmó es lo mismo que hacer ciencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabes si alguien está diciendo algo a lo que tú tienes que hacer caso? Bueno, pues verifica si lo que dijo se cumple. Si lo que dijo se cumple, pues esta persona sí puede predecir. Algo sí sabe. A esa persona le puedes hacer caso. Si no se cumple, pues es que no sabe. Ese proceso de verificación se llama ciencia. Entonces los judíos están siendo ordenados a hacer ciencia. Tú como persona libre, como persona que fuiste liberada de Egipto, que ya no eres esclavo, tú tienes que llegar a tus propias conclusiones sobre quién está diciendo la verdad y quién no, sobre quién sí tiene la palabra del Señor y quién no. Y para tomar esa decisión tienes que ir a un proceso de verificación tuya, porque no hay autoridad arriba de tu propia conciencia. Eso es lo que te está diciendo la Torah. No le tengas miedo al que dice que es profeta. No tendrás temor de él. Ve y verifica. ¿Ok? Ciudades de refugio. Dice, cuando el Señor tu Dios destruya las naciones, cuya tierra el Señor tu Dios te da, y las desalojes y habites en sus ciudades y en sus casas, te reservarás 3 ciudades en medio de tu tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Prepararás los caminos y dividirás en 3 partes el territorio de tu tierra que el Señor tu Dios te dé en posesión, para que huya ahí todo el que haya matado a alguien. Fíjense nada más. Fíjense, no es indulgencia para el asesino, fíjense. Y este será el caso del que mató y que huye ahí para vivir, cuando mate a su amigo sin querer, sin haberlo odiado anteriormente. Y te da un ejemplo. El ejemplo es para que entiendas perfecto lo que quiere decir que no hubo intención. Como cuando un hombre va al bosque con su amigo para cortar leña y su mano blande el hacha para cortar el árbol y el hierro salta del mango y golpea a su amigo y éste muere. ¿Okay? O sea, en absoluto lo querías matar. Levantaste el hacha, salió volando el metal, le pegó sin querer a tu amigo y lo mató, ¿no? Y entonces, en un caso como esos, tú puedes huir a una de estas 3 ciudades y vivir ahí. ¿Y por qué se establece esta institucionalidad? Porque hay un peligro de que la familia o los amigos del que murió en el duelo estén tan enojados con el responsable que vayan y lo maten. Y en ese momento sí cometan un crimen, porque esta persona es inocente, no era su intención. Lo que sucedió en absoluto era su intención, fue un accidente, ¿no? Entonces, si van y matan a pues eso sí va a ser un crimen. Entonces, tiene que haber un lugar donde esta persona se pueda refugiar en lo que se calman las emociones, ¿ok? ¿Por qué está haciendo esto la Torah? Porque la Torah está obsesionada con la justicia, está obsesionada con que no se le haga daño a un inocente. Por tanto, te ordeno, reservarás para ti 3 ciudades. Si el Señor tu Dios ensancha tu territorio como ha jurado a tus padres y te da toda la tierra que ha prometido dar a tus padres, si guardas cuidadosamente todos estos mandamientos que te mando hoy, de amar al Señor tu Dios y de andar siempre en sus caminos, entonces te añadirás 3 ciudades más, además de estas 3. Así no se derramará sangre inocente en medio de tu tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, y no seas culpable de derramar sangre. Pero si hay un hombre que odia a su prójimo y acechándolo se levanta contra él, lo hiere y éste muere, y después él huye a una de estas ciudades, o sea, trata de fingir que fue sin querer en vez de un asesinato premeditado, entonces los ancianos de su ciudad enviarán a sacarlo de ahí
y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No tendrás piedad de él, sino que limpiarás de Israel la sangre del inocente para que te vaya bien. Ley de límites y de testigos. No moverás los linderos de tu prójimo, fijados por los antepasados, en la herencia que recibirás en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarlo de transgresión, los 2 litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que haya en esos días. Fíjense qué interesante. Los 2 litigantes son responsables de exhibir a un falso testigo. O por lo menos los 2 litigantes tienen que acudir cuando hay una posibilidad de falso testigo, ¿no? Y los jueces investigarán minuciosamente. Y si efectivamente el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces ustedes le harán a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Fíjate nada más. El castigo para el falso testigo tiene que ser de la misma orden de lo que le hubiera sucedido al inocente que estaba siendo acusado falsamente. Entonces, por ejemplo, si me acusaste de robo y el castigo para el ladrón era, digamos, exilio, ¿no? Bueno, pues el que me acusó falsamente de robo, ese va a ser exiliado. El castigo tiene que ser del mismo tamaño, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no hay un desincentivo para el falso testimonio. Y como el sistema judicial depende del testimonio, pues no va a haber, se colapsa, la justicia se colapsa, ¿no? Si hay un peso muy grande sobre el testimonio, entonces tiene que haber un desincentivo altísimo al falso testimonio. Esto es, y es importante recalcar que si no haces esto, el sistema judicial se colapsa, porque hemos estado viviendo bajo estragos judiciales como estos. En el movimiento del Me Too, se inventó este principio, por ejemplo, de siempre creerle a las mujeres cuando acusan a un hombre de acoso sexual o de violación, etc. Y por supuesto que tenemos que hacer lo posible por proteger a las mujeres de estos crímenes, pero también tenemos que proteger a los hombres del falso testimonio. Tenemos que proteger a todo mundo del falso testimonio, ¿no? Y entonces cuando se inventa este principio de que hay que creerle a las mujeres, cuando haya una acusación de estas, y las instituciones empiezan a operar como si no hay ninguna necesidad de investigar la posibilidad de un falso testimonio, pues se crean oportunidades para el abuso. Y entonces, pues cualquier persona que, pues a mí me cae gordo fulano o me cae gordo mengano, le voy a inventar una acusación falsa y lo destruyo, ¿no? Porque hay un principio de creerle a las mujeres y sé que a mí no me va a pasar nada, ¿no? Pues naturalmente que este tipo de crímenes proliferan. Entonces, por supuesto que se tiene que proteger a las mujeres del acoso y a todo mundo de cualquier tipo de abuso, pero al mismo tiempo tenemos que proteger a la misma población, la tenemos que proteger de las falsas acusaciones, porque en el momento en que no hay consecuencias para las falsas acusaciones, todo el sistema judicial se colapsa y entonces ya no puedes proteger a nadie. ¿Ok? Entonces la Torah aquí es muy sabia, en mi opinión. Y dice, le harán a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. No tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, lo acaba de decir arriba. Esto quiere decir, le harán a él lo que él intentaba hacer a su hermano. ¿Ok? Cualquiera que iba a ser la consecuencia para el que estaba acusado falsamente, esa va a ser la consecuencia para el que acusó falsamente. ¿Okay? Bueno, cuando salgas, perdón, ahí está. A ver cómo se ve. Ok, puede estar un poquito más grande. Dice, cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros
y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo. Cuando se acerquen a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, hoy ustedes se acercan a la batalla contra sus enemigos. No desmaye su corazón, no teman ni se alarmen, ni se aterroricen delante de ellos, porque el Señor su Dios es el que va con ustedes para pelear con ustedes, para pelear por ustedes contra sus enemigos, para salvarlos. ¿Ok? Y dice: los oficiales hablarán al pueblo: ¿quién es el hombre que ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro la estrene. ¿Quién es el hombre que ha plantado una viña y no ha tomado aún de su fruto? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro goce de su fruto. ¿Y quién es el hombre que está comprometido con una mujer y no se ha casado? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro se case con ella. Fíjense qué compasivo. Es compasivo y funcional. Funcional porque no quieres ir a la batalla con gente que no está dispuesta a pelear, que está pensando que está toda deprimida porque no pudo estrenar su casa o no pudo gozar del fruto de su tierra ni por la primera vez, o estaba a punto de casarse con su enamorada y estaba todo emocionado y de pronto se lo llevan a la batalla. Esa gente no va a pelear bien. Entonces hay que averiguar quiénes son y que se regresen, ¿no? ¿Por qué? Porque quieres gente que está dispuesta a pelear. En el campo de batalla no puedes tener cobardes o gente deprimida o gente que no tiene su mente bien puesta en la batalla, ¿no? Este, y, y luego dice: entonces los oficiales hablarán otra vez al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y de corazón apocado? O sea, ¿quién es un cobarde? Que salga y regrese a su casa para que no haga desfallecer el corazón de sus hermanos como desfallece el corazón suyo. Si eres un cobarde y estás muerto del miedo y no quieres pelear, y regrésate. No va a ser que contamines a los demás con tu chilladera y entonces sí el enemigo nos va a hacer pedazos, ¿no? Todo esto está diseñado para asegurar que haya cohesión en el grupo militar que tiene que pelear. Y así es como se busca la cohesión en un pueblo que está buscando la ética. En un pueblo que está gobernado por psicópatas, como eran los romanos, se utilizan métodos muy distintos. Los romanos tenían una práctica que se llama la práctica eh, creo que en español se dice diezmar, diezmar. ¿De dónde viene el término? El término diezmar viene de que en el ejército romano, cuando alguna unidad del ejército romano se consideraba que había habido problemas de cobardía, de que no le habían entrado con ganas, que no habían seguido bien las órdenes o algo así. Obviamente no se acusaba a todo mundo, pero había evidencia de que dentro de esa unidad había habido este problema por parte de algunos. Lo que hacía el ejército romano era que ejecutaba a la 10ª parte de todos los que estaban en esa unidad militar, al azar. Entonces, los que los tenían que ejecutar eran sus compañeros, sus meros cuates y amigos con los que peleaban juntos, ¿ok? Ellos tenían que matar a sus amigos. Y con esto se disciplinaba al ejército para que peleara bien. Pero entonces la emoción no era la solidaridad y el agradecimiento y el esprit de corps, ¿no? De los soldados y su compromiso con el pueblo que están defendiendo. Ahí es el terror de que sus superiores en el ejército los vayan a diagnosticar como gente que no estuvo peleando con suficiente coraje o no siguiendo las órdenes con suficiente precisión, y que entonces tengan que participar en este horror en el que ellos mismos van a tener que ejecutar a un décimo de sus compañeros escogidos al azar. Tremendo, ¿no? Son dos culturas muy, muy distintas. Dice: y cuando te acerques a una ciudad para pelear contra ello, primero le ofrecerás la paz, y si ella está de acuerdo en hacer la paz contigo y te abre sus puertas, entonces todo el pueblo que se encuentra en ella estará sujeto a ti para trabajos forzados y te servirá. Esto suena muy duro, pero esto es esclavitud, no es exterminio. Entonces les ofrecen paz y si acuerdan, entonces los van a esclavizar, pero recuerden, estamos hablando de que se están peleando contra criminales que sacrifican
niños. Entonces, les van a dar una oportunidad como esclavos de los judíos de aprender judaísmo, de hecho. Eso es lo que está sucediendo aquí. Sin embargo, si no hace la paz contigo, sino que emprende la guerra contra ti, entonces la sitiarás. Cuando el Señor tu Dios te la entregue en tu mano, herirás a filo de espada a todos sus hombres. Solo las mujeres y los niños, los animales y todo lo que hay en la ciudad, todos sus despojos tomarás para ti como botín. Comerás del botín de tus enemigos que el Señor tu Dios te ha dado. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de las naciones cercanas. Pero en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en heredad, no dejarás con vida nada que respire, sino que los destruirás por completo. A los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ha mandado, para que ellos no les enseñen a ustedes a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho con sus dioses y no pequen contra el Señor su Dios. ¿Okay? No puedes dejar nada vivo de estos criminales porque estos criminales están asesinando niños. No se les olvide. De esto estamos hablando. ¿Ok? Ahora, sin embargo, ni siquiera es cierto que los mataron a todos. El texto que continúa la historia, después si ustedes leen Josué y jueces, Samuel, crónicas, si se siguen leyendo la narrativa, ahí van a ver que de hecho el texto dice que no mataron a todos los jebusitas. Ahí se quedaron los jebusitas derrotados viviendo junto a los israelitas, ¿no? Entonces, tampoco hay que tomarse esto tan literal. El texto luego se contradice y dice que sí los dejaron vivir. Cuando sities una ciudad por muchos días peleando contra ella para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo el hacha contra ellos. No los talarás, pues de ellos puedes comer, porque ¿es acaso el árbol del campo un hombre para que le pongas sitio? Solo los árboles que sabes que no dan fruto podrás destruir y talar para construir máquinas de sitio contra la ciudad que está en guerra contigo hasta que caiga. Pero creo que ya me pasé. Creo que ya me pasé. No me he pasado. Falta un pedacito. Ok. Expiación en caso de asesinato. Si en la tierra que el Señor tu Dios te da para que la poseas fuera encontrado alguien asesinado, tendido en el campo, y no se sabe quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces irán y medirán la distancia a las ciudades que están alrededor del muerto. Y sucederá que los ancianos de la ciudad más próxima al lugar donde fue hallado el muerto tomarán de la manada una novilla que no haya trabajado y que no haya llevado yugo, y los ancianos de esa ciudad traerán la novilla a un valle de aguas perennes, el cual no haya sido arado ni sembrado, y quebrarán el cuello de la novilla ahí en el valle. Entonces se acercarán los sacerdotes, hijos de Leví, porque el Señor tu Dios los ha escogido para que les sirvan y para bendecir en el nombre del Señor. Y ellos decidirán todo litigio y toda ofensa, y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la novilla cuyo cuello fue quebrado en el valle, y responderán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos han visto nada. Perdona a tu pueblo Israel, al cual has redimido, oh Señor, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la culpa de la sangre les será perdonada. Así limpiarás la culpa de sangre inocente de en medio de ti, cuando hagas lo que es recto a los ojos del Señor. Y con esto concluimos la lectura y comentario de la Parashá Shoftim. Como siempre, no estoy comentando todo lo que se podría comentar. Tengo algunos temas que son más interesantes para mí y también hay unos temas sobre los que he pensado más y otros sobre los que he pensado menos. Entonces, pues como cualquier comentarista, hago lo que puedo. Pero en otras pasadas le pondré atención a otras cosas. Quiero nada más dejarlos con un último comentario. La parte donde la Torá está explicando las responsabilidades del rey es muy consistente con otras cosas que vemos después en Tanaj. Porque de hecho la Torá repetidamente hace una polémica en contra del poder monárquico. Entonces, cuando, por ejemplo, esto es nada más para que vean que todo es consistente. En el libro de Samuel, el profeta, llegan los israelitas con el profeta Samuel y le dicen, queremos un rey. Y el profeta Samuel hace un discurso apasionado en contra de la institución de la monarquía. Y le recuerda a los israelitas que los reyes se dedican a oprimir a la gente.
Y los israelitas de todas maneras insisten en que quieren un rey, entonces se unge un rey, que es Saúl. Y más adelante, lo que ves en la historia del pueblo de Israel es que efectivamente los reyes se vuelven opresivos y se cumple la profecía de Samuel de lo que va a pasar si los israelitas insisten en tener un rey, ¿no? Porque hay otras maneras de organizarse y esa otra manera de organizarse la vemos en el libro de Jueces, ¿no? Tú puedes tener una sociedad organizada con jueces, no tienes que tener un rey. Entonces la Torah te da ambas posibilidades y te demuestra con la narración de la historia de Israel lo malo que resulta concentrar el poder político en la monarquía, a pesar de que es una monarquía que se supone que se tiene que sujetar a la ley, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy interesante y muy consistente con el objetivo de la Torá, que es preservar la libertad de estos esclavos que el Señor sacó de Egipto. Bueno, ahí los dejo. Nos vemos la semana entrante. Les pido una disculpa por los problemas técnicos. Porfa, suscríbanse, denle like, compartan para que cada vez más gente pueda participar con nosotros en la investigación de la Torá. Y nos vemos la semana entrante. Muchas gracias.